La medición o el acto de medir no tiene la misma importancia y la rigidez para la cotidianidad que para la ciencia. El conocimiento científico necesita de medir y asegurar que los datos obtenidos sean exactos, precisos, confiables y representativos. Para ello es necesario saber recolectar, procesar e informar correctamente la información. Para realizar buenas mediciones necesitamos de un buen instrumento, seleccionar el mejor de los métodos y también la experiencia del operador. Para entender el concepto de medición necesitamos los conceptos relacionados con él, que son el error, el protocolo de cifras significativas y la cuantificación y expresión del error. Medir es comparar la magnitud física que se desea cuantificar con una cantidad patrón que se denomina la unidad. El resultado de esa medición indica el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud que se mide. Magnitud es toda aquella propiedad que es posible de ser medida. Para una correcta medición necesitamos de un patrón de medida apropiado. Este patrón de medida es un hecho físico aislado y conocido que sirve como fundamento para crear una unidad de medida. Por ejemplo, un patrón de medida es el metro. La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Un metro, por ejemplo, es la longitud que recorre la luz en el vacío durante un 300.000avo de segundo. Estas unidades de medida se encuentran organizadas en lo que se denominan los sistemas de unidades. Los más conocidos son el sistema métrico, el sistema inglés y el que se va a utilizar, que es el sistema internacional. Componentes de una medida: el valor representativo, que es el resultado de la medición; la unidad de medida, que me está diciendo qué magnitud estoy midiendo; y el error absoluto, que me indica en este caso la confiabilidad de la medición. Si medimos la longitud de un objeto, 2,25 indica el valor representativo, más o menos 0,01 indica el error absoluto y los milímetros indica la magnitud que estoy midiendo, en este caso la longitud. Clases de mediciones. Encontramos dos clases de mediciones. Las mediciones directas son las mediciones cuyos datos se obtienen directamente de la manipulación del instrumento. Por ejemplo, al medir la masa en una balanza, el resultado de esa medición es un resultado de una medición directa. La medición es indirecta cuando aplicamos una fórmula para obtener ese resultado. Para medir la densidad, y primero medimos la masa y luego el volumen y realizamos la operación matemática masa entre volumen, el resultado es producto de una medición indirecta. Otra parte importante de la medición es cuantificar y determinar el error o incertidumbre en la medida. Llamamos error como una medida o estimación de la incertidumbre de una medida. Cuanto más incierta es una medida, tanto mayor será el error que lleva asociado. Se denomina como incertidumbre todo aquello que desconocemos de ese dato que acabamos de obtener. Toda medida es incierta y está dotado de cierto grado de incertidumbre. Eso significa que cualquier medición que hagamos siempre tendrá incertidumbre y por lo tanto habrá un error. Entre más conozcamos de la incertidumbre, aumenta la información y por lo tanto la confianza de los datos obtenidos. Clases de errores. Encontramos dos clases de errores. Los errores indeterminados o aleatorios son errores debido a numerosas causas incontrolables e impredecibles. Esto da lugar a resultados distintos cuando se repite la medida. Si a un objeto realizamos la medición de su masa varias veces, es muy probable que los resultados cada vez difieran los unos de los otros. A pesar de que no los podemos evitar, pero sí es importante definir su magnitud por medios estadísticos.
Los otros errores se denominan los errores sistemáticos. Son aquellos errores que conocemos cuáles son sus causas. Esta clase de errores pueden ser errores instrumentales, pueden ser errores personales o errores metodológicos. Errores personales debido justamente al operador. Errores instrumentales son los errores que vienen asociados con el instrumento y los errores de método son propios de la forma en que decidimos hacer la medición. Estas equivocaciones o errores sí se pueden definir y por lo tanto hay que evitarlos o llevarlos a cero. El error asociado al instrumento se llama el error instrumental. Por más tecnología que se haya empleado en la fabricación del instrumento, este va a tener su error. Generalmente se considera como la mitad de la sensibilidad, aunque también se puede considerar como error instrumental igual a la sensibilidad. La sensibilidad es lo mínimo que puede medir un aparato. Este instrumento corresponde a una bureta. La mínima unidad de medida de la bureta es 0,1 mililitros. Por lo tanto, esa será su sensibilidad. El rango es la máxima cantidad que puede medir, en este caso 25 mililitros. Por lo tanto, el error instrumental está definido por la sensibilidad dividido entre 2. 0,1 entre 2 igual a 0,05 mililitros. Si realizamos una medición con esta bureta, su resultado será igual al volumen vertido más o menos 0,05 mililitros. Este otro instrumento de medición de volumen de líquido se denomina la probeta. En la parte superior encontramos el rango y encontramos la sensibilidad. Sensibilidad, lo mínimo que puede medir 1 mililitro. Por lo tanto, su error instrumental es la mitad de la sensibilidad, más o menos 0,5. Este otro instrumento corresponde a una pipeta graduada. Su sensibilidad es 0,01 mililitros y por lo tanto su error instrumental es 0,05 mililitros. El vaso de precipitados o beaker tiene una sensibilidad de 10 mililitros y su error instrumental es de más o menos 5 mililitros. Otros dos conceptos asociados con la medición son la precisión y la exactitud. La precisión nos indica qué tan dispersas están un conjunto de medidas en relación a un valor medio. Generalmente, la precisión se muestra a través de la desviación estándar. A mayor desviación, menor precisión. La exactitud nos indica qué tanto se acerca nuestra medida al valor real o aceptado. Para establecer la exactitud de nuestra medida, primero debemos calcular el error absoluto, que será la diferencia entre el valor medido y el valor aceptado. Luego calculamos el error relativo, que es igual al cociente entre el error absoluto y el valor aceptado multiplicado por 100, es decir, se da en términos de porcentaje. La exactitud será igual a 100 menos el error relativo. Un ejemplo nos puede indicar las diferencias entre exactitud y precisión. Un tirador hace 6 disparos. En este primer caso, los disparos se hallan agrupados, es decir, no se hallan dispersos y por lo tanto tiene una alta precisión. Y todos alrededor del centro o diana, lo que significa una alta exactitud. Un segundo tirador también realiza 6 disparos, los cuales se hallan agrupados, es decir, tiene una alta precisión, pero lejos del centro, baja exactitud. El tercer tirador realiza 6 disparos, los cuales se hallan dispersos, por lo tanto tendrá baja precisión. Uno de ellos da en el centro, pero los 5 restantes lejos del objetivo, por lo tanto una baja exactitud.
Tenemos que lograr que nuestras medidas sean precisas y exactas.